Es la final que absolutamente todo el mundo imaginaba, esperaba y sabía que iba a ocurrir en la Copa Oro. Pero lo que debemos conversar hoy no solamente es la clasificación de México y de Estados Unidos a la final del torneo, sino también la actuación de Guatemala y Honduras para entender en dónde quedaron a deber, en dónde fallaron para que tanto México como Estados Unidos, que son dos selecciones que son notablemente mejores a nivel de plantilla, clasificaran a la final. Porque a mi modo de ver, más allá de que el resultado dictamina que México y Estados Unidos están en la final, las distancias no eran tantas entre Guatemala y Estados Unidos y México y Honduras. Siento incluso que no se lo terminaron de creer ninguna de las dos y creo que sí podían ir a buscar a México y a Estados Unidos. No lo buscaron, por lo tanto no lo consiguieron. Bienvenidos a este análisis en Pásala. Mario González, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció los partidos de las semifinales de Copa Oro? Eh, Me decepcionó el final porque yo pensaba que tanto que Guatemala y Honduras iban a proponer un poco más, pero Guatemala fue mucho más ímpetu que precisión. Lamentablemente, no encontró los caminos, no encontró la, la claridad que tuvo en anteriores partidos, no buscaron lo suficiente a Rubio Rubin, a quien lo aislaron prácticamente Tyler Adams y compañía. Incluso yo no sé ustedes qué es lo que vayan a decir o pensar, pero ni siquiera considero que Max Friz fue una figura el día de hoy. Eh, y yo consideraba que Guatemala pudo haber hecho algo más. Eh, Tengo un dato o quiero hablar de algo al final, pero como conclusión de ambos partidos, porque hay dos jugadores muy jóvenes a los cuales hay que hacerles mención o mención especial. Eh, y con respecto a Honduras, me decepcionó Rueda en el sentido de que creían que por rigidez física iban a poder dominar el juego. Incluso en el primer tiempo, la mayoría de las veces se jugó a lo que Honduras quería, pero prevaleció lo que es el orden táctico, perdón, el desorden táctico, el talento que tiene México, la concatenación entre el número 10, Gilberto Mora, y Raúl Jiménez, que fue donde salió el único gol del partido, pero daba la impresión de que Julián Araujo por derecha y los otros tres jugadores que acabo de nombrar tenían mucho más claro a qué quería jugar México y era un juego muchísimo más fluido de lo que Honduras estaba proponiendo. Tiene cositas. Gilberto Mora, el mexicano de 17, 16 años que usa la 7. El 10 es Alexis Vega, que ya demostró que también tenía nivel. Irwin, ¿cuáles impresiones tuviste del partido de México? O sea, ¿qué te llamó la atención del encuentro? Porque siento que la selección mexicana también tuvo que lidiar con el hecho de que Honduras estaba buscando a lo loco empatar el partido después de que se dio el primer gol. México le anularon un segundo gol que pudo haber sentenciado el partido, pero el que se haya anulado permitió que Honduras hasta el final estuviera presionando. Sí, si hago una comparación de los dos partidos, me quedo con el de México-Honduras y mi impresión va por esa línea en la que tú dices de que no se lo terminaron de creer. Y también pienso que Honduras tenía los recursos para poder sacar el partido y también justo cuando anulan ese gol, las puertas se abren para que ellos puedan creer en ese empate o en la clasificación. Creo que también, como dice Mario, el haber buscado ese partido de presión física, de querer siempre estar pegado al jugador con México, fue un error de parte del entrenador Reinaldo Rueda, porque hoy México demostró que tiene jugadores con los recursos y la categoría para saber salir de esas presiones. Pero también es cierto
que México estuvo presionado en los últimos minutos de partido, donde le costó, y tuvo que lidiar con una Honduras que ya el tramo final fue donde empezó a creer que podía buscar ese gol, cuando debió de creérselo en el momento en que anulan el gol. Porque sí, si el gol no hubiera sido invalidado, capaz México iba más para arriba. Posiblemente. Porque igual, Mario, la impresión que yo tengo también del partido en el caso de Honduras es que se vio completamente superada por las circunstancias de tener que ir a buscar a México. Yo me esperaba un partido en donde Honduras aguantara y aguantara todo lo que podía y evitara que México marcara. Pero sinceramente Raúl Jiménez respondió en este partido. Quizá no estaba siendo tan determinante como en otros momentos Raúl Jiménez con la camiseta de México, pero en este partido sacó a relucir una vez más la jerarquía que tiene, la experiencia que tiene y el talento como goleador también que posee el delantero mexicano. Y mucho de eso también se tradujo en que Honduras no tenía esa figura, porque Anthony El Choco Lozano marcó el gol del empate del partido anterior en donde eliminaron a Canadá, donde eliminaron a Panamá. Pero la realidad del caso es que no estuvo fino. En general creo que Honduras no estuvo totalmente fina. No vimos esa intensidad y ese control a partir de la defensa que esperábamos. Aunque también tiene mucho que ver con que los jugadores de México tienen una calidad distinta a los de Panamá. Entonces también en ese sentido pues se entiende que Honduras haya podido manejar a Panamá, pero quizá haya tenido más problemas para manejar a México. México por otro lado también iba, y eso lo conversamos en el video pasado, iba con el peso de su historia en las espaldas. La historia futbolística de México le obligaba a ir a ganarle a Honduras y cumplió. Asimismo, en el caso de Estados Unidos, la historia futbolística de Estados Unidos obligaba a que Estados Unidos le ganara a Guatemala. Y lo hizo, pero en el caso del partido entre Estados Unidos y Guatemala, Mario, lo que yo pude observar fue una selección estadounidense que después de marcar los dos primeros goles se conformó. Y una Guatemala que atacó y atacó y atacó y atacó, pero como la calidad es distinta entre los guatemaltecos y los estadounidenses, por más que en la estadística Guatemala intentó 20 tiros en todo el partido, más que Estados Unidos, al final solamente pudo marcar un gol. Estados Unidos se vistió con los colores amarillo y negro del día del martes. Para mí Estados Unidos fue la Borussia Dortmund del martes. ¿Por qué? Porque resulta ser que luego de que encuentras rápido los dos goles del jugador Diego Luna, que una vez más lo voy a decir, es el jugador de fútbol del Real Salt Lake, no es el actor. Entonces, una vez que el oriundo de México, porque nació en México, mete estos dos goles, Estados Unidos se echa para atrás, se la toma con soda, tranquilo. Bueno, atáquenme a ver si ustedes tienen la posibilidad de proponer un poco más allá, pero tanto con Honduras como con Guatemala me di cuenta de que son limitaciones que tienen ambas selecciones. Saben jugar a una sola cosa y lo explotan muy bien, pero en el momento en donde tienen que salir de la zona de confort, quiere decir donde tienen que ir a buscar el partido, proponer, atacar más por banda, tener más posesión de balón y buscar cualquier tipo de artilugios para poder empatar e incluso empatar el partido. Es ahí donde tanto Guatemala como Honduras le cuesta, tanto así que se da uno cuenta de que los jugadores van a tratar de empatar el partido mucho más por el empuje de sus fanáticos que de la creencia de ellos mismos de que tienen las posibilidades como para empatar las cosas. Y es ahí donde uno entiende de que tanto Guatemala como Honduras necesitaban técnicos súper experimentados que les imprimieran esa dosis de confianza o esa dosis de orden táctico, como lo es Luis Fernando Tena en Guatemala, así como Reinaldo Rueda en Honduras, como para poderles decir, amigos, nosotros vamos a jugar de esta forma y de esta forma muy probablemente vamos a tener la posibilidad
de desencajar a varios de los rivales y probablemente le metamos algún tipo de miedo a los grandes que son México, Estados Unidos. Sinceramente, quedó a deber para mí el resultado, porque quería ver un poco más de emoción, quería ver un poco más de sorpresa, quería ver el batacazo histórico, quería ver que le ganaran a Estados Unidos por ser una selección un poco fría, un poco calculadora, y pensé que a México todavía le faltaba esa chispa, porque México tiene muchos jugadores, tiene muchos integrantes que puede llegar a decir uno, no, México está sobrado, tiene a Santi Jiménez, tiene a Raúl Jiménez, tiene a Tecatito Corona, tiene a este señor, a Alexis Vega, y ahora se encuentra con una, yo sí lo voy a decir, con una joya de 16 años, que usualmente los de 16 años no juegan así, que le han dado suficiente espacio y minutos como para poder llegar a surgir. La otra joya que queda en la Copa Oro, que lamentablemente se va en el camino, es Oleguer Escobar, quien disputó todos los partidos, no disputó todos los minutos, porque obviamente tiene 18 años, el mediocampista o el delantero del Montreal CIEF. Entonces, en el momento en que los minutos que le daba Tena en Guatemala hacía que estos realmente tomaran algún tipo de importancia, y tanto es así que se lleva, si no son 2, son 3 goles que ha metido en Copa Oro con 18 años. Este muchachito con 18 años, teniendo la performance que tuvo en la Copa Oro, muy probablemente en 2 años o menos lo vamos a ver en Europa. Irwin, si yo te preguntara sobre el partido de Guatemala y de Honduras, ¿me dirías que te decepcionaron o te esperabas que todo fuera así? Porque hay también yo tengo un conflicto entre que yo me esperaba que perdieran, porque lo más lógico es que perdieran, pero también me quedé con la sensación de que ambas selecciones arrugaron. Yo siento que pudimos haber visto un poquito más de intensidad y un poquito más de factor aguerrido, tanto en Honduras como en Guatemala, que lo demostraron contra Panamá y Canadá, pero no pudieron mostrarlo contra México y Estados Unidos. Estados Unidos me parece que estuvo súper tranquilo en todo el partido, más allá de que Guatemala lo atacó y lo atacó. Y México sí estaba apretando un poquito, pero porque México estaba constantemente arriesgando y buscando más goles. No los consiguió, y eso inclinó la balanza para que Honduras pudiera atacar con más peligro. Entonces, si te tuviera que preguntar, o si te preguntara, ¿te decepcionó o no el actuar de Guatemala y Honduras? ¿Qué me dirías? A mí no me decepcionó, porque no es lo mismo querer que ganen a estar seguro de que van a ganar. Ya por ahí yo me sostengo de ello. Y para mí directamente la conclusión que tengo, tanto de Guatemala y Honduras, más allá de las creencias, más allá de la ilusión o de querer verlos hacerles frente a poderosas selecciones en CONCACAF como Estados Unidos y México, fue la falta de recursos de ambas selecciones. Porque Estados Unidos te saca 2 goles con el recurso que tiene Diego Luna al recortarte en banda fuera del área y dar un remate y meterla, y México tiene ese recurso de la joya de Mora y Raúl Jiménez, que es el segundo máximo goleador de la historia de la selección mexicana. Ya por ahí tú puedes decir, era lo lógico. Yo me hubiera gustado ver por lo menos a Honduras ganar, porque sí sentía que para Guatemala estaba más complicado. Pero te repito, al final no es lo mismo que yo quiera que ganen a que objetivamente hablando se sabía que era un partido donde iban a ver la derrota. Igual yo me pongo de pie y aplaudo el hecho de que Guatemala haya llegado a donde llegó y que Honduras haya llegado a donde llegó. O sea, el aficionado de Guatemala y el de Honduras tiene que sentirse orgulloso de que ambas selecciones llegaron a instancias de semifinales y que pudieron, porque casi
las dos dan la sorpresa en los últimos minutos. Bueno, queda entonces en el tintero para Guatemala y para Honduras el que hubiera pasado si hubiesen logrado igualar o traducir el desempeño a nivel ofensivo de volumen que tuvieron en goles. Porque creo que el partido estaba ahí para cualquiera de las dos. Al final se decantó por las dos favoritas, no es raro, de hecho es normal, porque son las que mejor equipo tienen. Y esa va a ser la final de la Copa Oro. Así que si esperas ver la previa de la Copa Oro, la vamos a hacer en este canal cuando se acerque el día del partido. Mientras tanto, te vamos a preguntar tu opinión sobre esto. ¿Qué te pareció el partido tanto de Honduras contra México como de Estados Unidos contra Guatemala? ¿Qué impresiones te dejó? ¿Coincides conmigo que estoy medio raro con el partido? ¿O coincides con Irwin que de verdad no hay nada que pensar? Estaba cantado que podía ganar Estados Unidos y México. Esa es la pregunta, esa es la intervención que queremos que hagas en los comentarios. Sin más que decir, nos encontramos en el próximo video cuando sigamos hablando sobre el Mundial de Clubes.